El episodio de hoy es para mí muy especial porque te voy a contar mi propia experiencia en una relación de pareja tóxica. Y es que, como bien sabes, si me sigues por redes o bueno, si me vas escuchando en el podcast, sabes que yo, cuando me oyes hablar y cuando me ves en los vídeos, no hablo simplemente por conocimientos que tenga de coaching, de psicología, de terapias, no, sino que hablo precisamente por ese máster en vida que es el haber pasado y haber vivido durante muchísimos años con una pareja con perfil narcisista. Entonces, hoy he dicho, voy a compartir para que entiendas por qué se creó Psicoesencia de Mujer y quién es Nelly. Salió Psicoesencia de Mujer precisamente de esta esencia renovada, de volver a conectar con mi esencia de mujer, porque la había perdido totalmente a causa de esta relación. Pero vamos a ir por partes y te voy a contar. Bueno, pues mi experiencia personal, te voy a hacer mi pequeña biografía con esta pareja, llamémosla así, y a ver, la voy a contar en femenino porque es mi historia, pero si me estás escuchando y eres hombre, esto aplica tanto a hombres como a mujeres porque el narcisismo está en todos los géneros, ¿vale? Y puedes haber dado con una mujer con perfil narcisista como con un hombre, con lo cual aplica para todo el mundo. Bueno, pues estoy hablando ya de hace años en el que, bueno, pues caí en una grandísima depresión. Me estaba tomando muchísimas pastillas al día, estaba pues medio drogada, por decirlo así, estaba medio drogada, era como un ente andante. Claro, pues imagínate cómo tenía yo mi autoestima, o sea, destruida, no, lo siguiente, estaba en el fondo del pozo, pero en el fondo del fondo de los fondos estaba yo. De hecho, fíjate que años más tarde me encontré con la doctora que me trató y me dijo que pensaba que no iba a salir de ahí, que me iban a tener que dar la baja definitiva porque me veía fatal. Sin embargo, pues mira, no sé, yo será que soy Tauro, que dije a mí no me para nadie y tiré para adelante. Bueno, pues en ese tirar para adelante, cuando ya crees que te vas fortaleciendo, ¿no? Porque eso creía yo, pero es que fíjate que jamás me puse yo a hacer un trabajo de crecimiento personal, ni de pararme a mirar qué es lo que me había sucedido, por qué había caído en una depresión, qué vacíos tenía, qué creencias, pues todas esas cosas que hacen que te entiendas, que te respetes, te valores, te ames, pongas límites. Pues yo todo eso. Nada de nada de nada. Es más, ni poner límites, ni decir no. O sea, yo era nada. O sea, una autoestima totalmente no nula, pero muy deficiente, por decirlo así. Pero claro, ojo, porque la autoestima no es igual en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, sí que es cierto que yo en muchas áreas de la vida sí era una persona con fortaleza, una persona que decía hasta aquí, una persona que daba mi opinión y que, bueno, luchaba por lo que creía. Sin embargo, en el tema de relación de pareja, me quedaba nula completamente. Bueno, pues así salí un día con una amiga y bueno, pues conocí a esta persona. Pues al principio, claro, tú no sabes a quién tienes delante, no conoces, no van con un cartel que ponen soy narcisista, evidentemente. Bueno, pues conocí a esta persona y empezamos a quedar. Yo veía que, oye, pues resulta que es una persona que me escucha, una persona que me preguntaba mucho. Entonces, claro, tú dices, se preocupa por mí, pero claro, no es que se esté preocupando por ti, está averiguando quién eres tú para satisfacer esos vacíos que tú tienes. Ojo, que la cosa es más retorcida. Entonces, claro, yo veía que esa persona, es que era maravillosa. De hecho, me encontraba como viviendo en un cuento de Disney, ¿no? Había encontrado ese príncipe azul maravilloso y bueno, pues
que pasábamos momentos estupendos, una persona cariñosa, una persona, bueno, eso, de cuento de hadas. Bien, el caso es que tú ahora dirás, ¿cómo es que una persona narcisista se fija en ti que estás hecha polvo? Ya, claro, es que los perfiles narcisistas, aquí abro un paréntesis, las personas narcisistas y manipuladoras no se fijan en cualquiera, se fijan en personas que puedan manipular y que puedan convertirlas en sumisos y sumisas. ¿Para qué? Para su deleite, porque lo que buscan no es una pareja, realmente buscan un fan o una fan. Lo que buscan es que le idolatres, que le veneres como el mismísimo dios o una diosa. Entonces, lo que ven es el potencial que tienes tú para conseguir él eso o ella. Entonces, normalmente las personas en las que se fijan los perfiles narcisistas y muy manipuladores son personas que, fíjate tú, son personas cariñosas, cuidadoras, que alegres, que siempre buscan el lado positivo de las cosas, optimistas, realistas pero optimistas, personas resolutivas, proactivas, que a pesar de poder estar mal o de que su autoestima no está del todo fortalecida, siempre tienen esa muestra de cariño y esa muestra de amor hacia los demás. Con lo cual, él lo ve como algo maravilloso. ¿Por qué? Porque él no sabe amar. Entonces, ve ahí reflejado todo eso que él no tiene o ella no tiene, y es la manera de chupar esa energía para sentirse bien, ¿no? Sí, ya sé que suena muy rebuscado, ya sé que dices es imposible, sí, pero es que ellos o el perfil narcisista no ama, no conoce el amor, no conoce nada más que cubrir necesidades para su bienestar, nada más, solamente le importa él o ella, los demás les da igual, ¿vale? Entonces, puede ser también que a todos los adjetivos que te he dicho antes también seas una persona muy guapa, o tengas mucho dinero, o una red social muy grande. Bueno, son cosas en las que ellos también se fijan, que también puede ser que se fije en ti simplemente porque llevo un adorno, una persona muy guapa a mi lado, ¿vale? O porque tiene mucho dinero y quiero, a través de su dinero, conseguir eso que yo deseo, o pues esa red social pues para codearme con un estatus diferente al que yo quiero, ¿no? Vale, sigue la relación y aparecen esas banderas rojas. Esas banderas rojas que yo, como un toro, me las pasé por allí. O sea, no fui como los toros que van a por el torero. No, yo me las pasé, me di media vuelta y me fui de esas banderas rojas. Banderas rojas como que me dejaba plantada cada 2x3 cuando quedábamos para ir a cenar o para ir al cine. Bueno, pues resulta que es que, ay, no me acordaba que tenía un cumpleaños, ay, es que me he dejado las llaves aquí, ay, es que siempre había un es que o un pero, y yo me quedaba, además siempre lo hacía una vez que yo ya estaba preparada, le estaba esperando, y en ese momento, cuando yo ya estaba, hay veces que estaba ya hasta en la calle esperando, de repente recibía una llamada, un mensaje, no, es que no voy a ir por esto, por esto, por esto. Siempre excusas tontas, excusas que hoy en día ni me las creería, me lo diría una vez y no me lo volverían a decir más, evidentemente, porque saldría de ahí huyendo. Pero bueno, yo justificaba, es que se le han olvidado las llaves, ay, pobre, es que tal, no sé qué, tal, siempre buscando justificaciones, cuando no tenía ni pies ni cabeza lo que me estaba diciendo, pero yo lo justificaba. Y es más, si tú o yo le daba la opción de, oye, mira, y hacemos esto, no, siempre giraba la tortilla, daba vuelta, y yo no veía las cosas como realmente las tenía que ver, que era como él las veía. Claro, ahora me doy cuenta de eso. En aquel entonces, ay, claro, qué tonta soy. Que es que no lo veo como él lo está viendo.
Entonces, ¿qué pasa? Que yo empecé a adaptarme a lo que él decía. Empezamos a salir dónde, cuándo, cómo, con quién y a la hora que él decía. Cuando yo proponía algo, nunca estaba bien o en muy pequeñas ocasiones, pero porque también le venía bien a él. Si no, no. El tema más gordo antes de irnos a vivir juntos fue en un viaje de Semana Santa que me dejó plantada con la maleta. Me dijo: a tal hora voy a pasar por tu casa a recogerte y nos vamos de viaje. Pues ni a esa hora, ni 2 horas más tarde, ni 5 días más tarde, ni 10 días más tarde. No hubo viaje, me dejó con todo plantado, no supe nada de él en muchísimos días. Te puedes figurar eso, la ansiedad que provoca, el que habré hecho yo, me habrá dejado, qué es lo que sucede. Bueno, pues al final conseguí, ya al cabo de muchísimos días, conseguí hablar con él y bueno, es que nada, que no era nada conmigo, pero es que bueno, había tenido que gestionarse emocionalmente y que él lo hacía de esa forma, ¿no? Claro, ahora yo en aquel momento lo volví a justificar, pero claro, yo ahora lo pienso y digo, vale, muy bien, pero si soy tu pareja y tienes un problema emocional, si no confías en mí para contármelo y que entre los dos lo gestionemos, mal vamos, ¿verdad? Bueno, pues vuelvo a saltarme esa bandera roja. Bien, así durante unos años. Te podría contar infinidad de circunstancias así, de dejarte plantada, de ahora sí, ahora no, creando esa dependencia y creando ese ir adaptándote a sus circunstancias y a lo que él desea. Bueno, pues finalmente nos vamos a vivir juntos y de repente se transforma y aparece esa versión oculta que, claro, no es que sea la versión oculta, es que aparece la versión que de verdad es esa versión, porque lo anterior era un teatro y, claro, como al principio lo que estaba haciendo era un teatro para conquistarme, y como no todo era malo, porque te hablo aquí de las banderas rojas, pero evidentemente también había muchísimos momentos muy buenos y nos reíamos mucho también y tal. Claro, tú te vas aferrando a todos esos momentos buenos y a esa persona que conociste al principio, porque tú conoces esa persona de cuento de Disney y entonces no te entra en la cabeza que ese príncipe se convierta en un orco, ¿vale? Entonces, claro, es como, no puede ser, y te crea un conflicto mental, un conflicto cognitivo que dices, pero ¿cómo puede ser? Pero si yo a esta persona sé cómo me conoció, ¿cómo puede ser que ahora se haya vuelto así si no ha sucedido nada? No ha habido ningún acontecimiento para que se convierta, ¿no?, en un orco. Bien, bueno, pues a raíz de irnos a vivir juntos, todas esas banderas rojas se convierten en banderones de kilómetros de tela. Pero claro, evidentemente, vuelvo a decir, no siempre todo es malo. Y además, cada vez que hay un problema, un conflicto, que se van aumentando cada vez más esos conflictos, te dice que le perdones, que, madre mía, que es que no sé ni cómo te he dicho esto, es que soy un burro porque tengo una suerte de que tú estés conmigo, una persona maravillosa como tú, perdóname, no sé dónde tenía la cabeza, y tú ya, otra vez. Y además ahí junta toda esa palabrería con la intimidad. Entonces, claro, toda esa necesidad, esos vacíos de los que te hablaba al principio, de sentirte querida, validada, sentirte una persona atractiva, seductora, bueno, pues todo eso de repente lo consigue en 5 minutos y claro, ¡bum!, te desmonta entera.
Claro, esos conflictos se van aumentando y van en progresión durante el tiempo. Y si antes, al principio, veíamos o veía yo, ¿no?, que esa luna de miel o el llevarnos bien duraba X días hasta que llegase el conflicto, ahora cada vez ese momento de estar bien, de buen rollo, de estar a gusto, cada vez era más corto y cada vez había más conflictos. Más conflictos hasta que resulta que la familia están en contra de él, mis hijos que no eran de él están en contra de él, que yo hago equipo con mis hijos para ir en su contra. Controlarme dónde vas, a qué hora vas a hacer esto, por qué vas a comprar, por qué has comprado esto, controlarme absolutamente todo. Tenía que dar explicaciones absolutamente de todo. Acabas además viendo unas cosas, pero te gira totalmente la tortilla y crea en ti, creó en mí una disociación totalmente, ¿no? El decir, vamos a ver, si yo estoy viendo que es verde y me está diciendo que es azul, y además te lo justificaba, ¿por qué eso era azul? Pero si yo lo estoy viendo verde, entonces acabas pensando, ¿estoy loca? Estoy loca, soy yo la que estoy loca, que no entiendo las cosas y bueno, pues realmente tendrá él razón. Y cada vez mi autoestima fue cada vez más, apagándose. Digamos que era como una velita que me iba consumiendo, me iba consumiendo, me iba consumiendo. Llegó un momento que ya no podía ni ver en la tele un programa que a mí me gustase, una película que me gustase. Mis amigas y mi familia me llamaban siempre preguntando, ¿estás sola? Empezó a meterse, yo tengo una hija y un hijo, empezó a meterse con mi hija y a intentar que mi hijo fuese cómplice de él. Fueron una serie de circunstancias que cuando vio que mis hijos afortunadamente no le seguían el juego, entonces ya empezó a deteriorarse todo más porque decía que claro, que estábamos formando un equipo, que íbamos contra él. Conectaba yo muchísimo con la culpa y con la pena porque se preocupan muy mucho de que conectes con la culpa a través de, de hacerte creer que si hay un conflicto, ese conflicto ha empezado por tu culpa, que él se está portando así porque yo he hecho un comentario y ese comentario ha provocado que él me dijera lo que me está diciendo, que me chillase, que me insultase, y que se diese ese conflicto entre los dos. Cuando además yo no hacía lo que él quería, me castigaba con lo que se llama la ley de hielo, ¿no? Pues no te hago caso, no te toco, no voy a hacer ese plan que teníamos previsto, te ignoro durante X días, si yo le hablaba era como si hablase a la pared, a lo mejor yo pasaba el día sola, él se quedaba en la habitación, que era muy a menudo, muy frecuente eso de que él se quedase en la habitación y aparecía a las 10 de la noche cuando yo ya me iba a la cama, entonces él empezaba su día, ¿no? Y cuando yo me despertaba, él se iba a dormir. Hacíamos eso, vidas totalmente opuestas, pero con el fin de hacerme daño, simplemente, y de ir mellando mi autoestima. Y si yo le preguntaba qué pasaba, cómo solucionarlo, siempre era yo la culpable. Claro, poco a poco yo me fui dando cuenta de que eso no era lo que yo quería,
de que yo no me merecía vivir una relación de pareja así, de que yo realmente tenía una persona al lado que no me amaba, que me veía como un objeto de deseo, un objeto para solucionarle la vida, un objeto para arreglarle su día a día y que su bienestar diario estuviese como él quisiera, pero que no se preocupaba absolutamente nada de mí. Llegaba mi cumpleaños, no había un detalle. Y ojo, no estoy hablando de regalos caros ni nada, simplemente una flor, hacerte un bizcocho, el ponerte una vela en una galleta de casa y decirte felicidades. Nada, absolutamente nada de eso. En Reyes no había tampoco ningún detalle. Nada, no tenía ningún detalle yo por su parte. Es más, él siempre tenía sus detalles por mi parte y siempre decía que él merecía muchísimo más de lo que me había gastado, ¿sabes? Y que se merecía un regalo acorde a lo que era él, ¿vale? Bueno, pues poco a poco, no voy a entrar en detalles ni nada porque son recordar viejas historias que, si quieres que te cuente algún detalle, casi te pido que me escribas y si quieres que te cuente alguna historia o si me quieres contar tú una historia y yo te digo si a mí me pasó y tal, mejor así. Pero sí que es cierto que, fue pasando el tiempo y ese maltrato psicológico se fue convirtiendo en maltrato ambiental. Jamás es cierto que jamás me puso a mí una mano encima, pero sí es cierto que tiraba cosas, daba golpes en las paredes, tiraba cosas por las escaleras. Vivíamos con miedo y amedrentados porque no sabías en qué momento iba o por qué circunstancia iba a coger y a tirar algo o dar un golpe o pegar de repente un chillido. Entonces vivíamos en tensión, en constante tensión. Un día estábamos en el colegio, hubo un suceso, ¿vale? Un suceso gordo delante de mi hijo y cuando llegamos al colegio mi hijo me dijo que si seguíamos así, un día acabaríamos en el hospital. Esa frase se me quedó grabada y jamás se me va a olvidar, claro, porque fue el detonante de que yo tomase una determinación. Ojo, una determinación para pedir ayuda. En ese momento fui a pedir ayuda, porque además, justo antes yo tuve una lesión importante en una pierna y estuve bastantes meses en rehabilitación y sabes lo que es estar con 2 muletas, no poder apoyar la pierna en el suelo y no tener una persona al lado que te ayude a hacer la comida, que te ayude a asearte, que te ayude a ir a rehabilitación, que cada cosa que le pedía era motivo de acabar discutiendo. A raíz de ahí yo pido ayuda, que además es gracioso porque él dice que a partir de ahí fue cuando yo cambié. Evidentemente cambié porque gracias a 2 personas que me atendieron, yo cambié, abrí los ojos, porque además, fíjate, un día vi una foto mía de cuando era joven y me quedé mirando esa foto y dije, ¿dónde estás? Y ahí me di cuenta de que me había perdido totalmente. Entonces tuve la fortuna o la suerte de hacer el duelo afectivo aun estando con él. Fue muy duro porque fue
desapegarme de todo ese apego insano en el que estaba, fue el darme cuenta de que me había convertido en una persona que estaba cómoda en la incomodidad, que además mis hijos estaban viendo unos espectáculos y unos circos diarios que no se merecían porque ni tan siquiera era su padre, y que les estaba enseñando a que en una relación de pareja todo vale. Y no, en una relación de pareja no todo vale y el amor no todo lo puede. Bueno, pues un día ya fortalecida, fortalecida lo suficiente para poder tomar una determinación, porque también te puedo decir que durante todo este tiempo yo no trabajaba, no era independiente económicamente, porque sé que hay veces que me escribís y me decís, es que yo no tengo independencia económica, tampoco la tenía yo. Y donde vivía no tenía familia, ninguna, porque mi familia vivía lejos. Entonces estaba sola con esa persona y con mis hijos. Me pasé llorando infinidad de noches, con miedo otra infinidad de noches. Bueno, tremendo. Yo no recibía ninguna muestra de cariño, sino todo lo contrario. Todo era que si estás gorda, que si quítate esta ropa, que si aquí no salgas. Bueno, pues todo ese maltrato psicológico en el que estaba sumida, ¿no? Bien, el caso es que llega ese día en el que, como te digo, gracias a pedir ayuda me armo de valor y digo, hasta aquí, esto no lo quiero más. Y decidí decirle que quería separarme, porque nos casamos, a todo esto también nos casamos. Una boda maravillosa con 4 personas, él y yo y los 2 testigos, no hubo nadie más. Y bueno, pues un desastre de boda, te he dicho maravilloso en plan irónico, evidentemente, porque fue un desastre. Pero bueno, ahí fue, ¿no? Y evidentemente se casó, ojo, no por amor, porque igual piensas, bueno, pero ¿os casasteis por amor? No, nos casamos porque a mí me tuvieron que operar 2 veces y si no estábamos casados no le daban esos días que le correspondían por, bueno, pues por estar conmigo, ¿no? Por ser pareja. Entonces, si éramos matrimonio, sí le daban esos días. Entonces, por interés, como te digo, es todo por interés. La persona manipuladora, la persona narcisista no hace nada si no hay un interés detrás, ¿vale? Bueno, pues ese día llegó en el que yo dije, hasta aquí. Y en ese hasta aquí amenazó con suicidarse. Me amenazó con que yo no entendía cuál era su situación, que no le entendía cómo había sido su infancia, lo mal que lo había pasado él en la vida, que él era un don nadie, que nadie le entendía y que lo mejor era quitarse la vida y que, bueno, pues que si yo no estaba, pues que no quería estorbar y que bueno, pues que se pegaba un tiro y que ya está. Claro, ahí yo ya estaba lo suficientemente fuerte para ver que durante hora y media que estuvimos hablando, solamente hablaba de él, yo y mis circunstancias. Y me di cuenta, yo misma, una vocecita dentro de mí me dijo, ¿te has dado cuenta que en ningún momento te ha preguntado por qué quieres separarte? ¿Qué es lo que te hace sentir mal? ¿Cómo te sientes conmigo? En ningún momento. ¿Qué es lo que ha provocado que tomes esa decisión? ¿No? En ningún momento. Simplemente era él y que yo no sabía entenderle, que yo no había hecho tal y que yo no tal. Bueno, hasta que yo me fui pasaron como 7, 8 meses y durante ese tiempo él creía que yo iba a volver con él, que yo iba a deshacer
todas esas cajas que estaba haciendo para marcharme y que iba a volver con él, pero no. Conseguí irme, conseguí salir de esa casa. Y te puedo decir que cuando sales se te parte el alma, porque, claro, piensa que pasas de ese cuento de Disney del principio, de justificar, normalizar cosas, de querer hacer todo lo posible porque eso funcione, porque es por lo que has puesto toda la carne en el asador y por lo que has apostado. Pasas de ahí a verte en un pozo, a verte con, pues con una persona que no sabes quién es, una persona que tienes miedo de estar a su lado, con una persona que no sabes cómo va a reaccionar, con una persona que provoca que estés constantemente con el móvil en la mano, pendiente de llamar a emergencias si hay, algún conflicto más y dependiendo de cómo se desarrolle ese conflicto. Salir de allí fue como quitarte un peso de encima, sí, fue como quitarme un peso de encima, pero a la vez verlo como un fracaso tremendo, ¿no? Cambié además de provincia, me fui con mis hijos, estamos en otro lugar y te puedo decir que a pesar de haber salido de ahí, todavía tardé unos meses en encontrarme bien, porque ese trabajo de interiorizar, de conocerte, de volver a conectar contigo, de darte cuenta de que estás reconstruyéndote y además haciéndolo sola, a ver, con ayuda externa, pero me refiero sola sin pareja, ¿vale? Es un trabajo muy, muy, muy duro. Pero te puedo decir que ahora que te estoy contando todo esto, lo veo como un grandísimo aprendizaje. Lo veo como algo por lo que tenía que pasar para ser la mujer que soy ahora, para amarme como me amo ahora, para ofrecer a los demás el cariño que les ofrezco, pero también el respeto hacia mí misma y por ende que los demás me respeten y me traten como yo quiero que me traten. Sé que ahora no voy a aceptar migajas de nadie. Sé que ahora ya tengo la capacidad para darme cuenta de si eres un príncipe falso o eres una persona que de verdad estás sintiendo lo que me estás diciendo. Podía estar muchísimo más tiempo hablando, pero llevo ya casi media hora o más hablando en este episodio y tampoco quiero alargarme mucho. Así que solo te puedo decir que cuando conecté con el agradecimiento, cuando me perdoné y cuando vi todos esos logros que había conseguido, ahí fue cuando todo dio media vuelta de tuerca y ahí fue cuando todo cambió, cuando de verdad conecté conmigo y cuando me miré al espejo de nuevo y dije, ¡hey! Ahí estás tú otra vez. Ahí estás tú. Esa sí es la que quiero ver. Y me siento orgullosa de ti. Y ahora eso es lo que me digo todos los días. Digo, hey, estoy orgullosa de ti. Nos tenemos que poner el pelo un poco mejor, pero hey, estoy orgullosa de ti. El tratarse a uno con todo el amor que damos a las personas de fuera es lo primero. Porque cuando estamos bien, todo ese bienestar lo ofrecemos fuera. Por eso es tan importante cuidarse. Por eso es tan importante cuidar la autoestima. Por eso es tan importante
darse cuenta que esas creencias, esas ideologías, esos aprendizajes que hemos tenido que nos dicen que estar en una pareja aguantando todo porque es el padre de mis hijos, porque es mi marido, porque estamos juntos hasta que la muerte nos separe, todas esas barbaridades hay que ponerlas en tela de juicio. Tenemos que hacer un ejercicio de autoconocimiento. Tenemos que darnos cuenta de todo el potencial que llevamos dentro, pero claro, todo eso no nos lo enseñan en la escuela. Por eso es tan importante que pidas ayuda, por eso es tan importante que tengas a alguien de confianza, alguien con quien conectes de verdad, pues que te ayude a hacer ese trabajo. Y luego tú ya decides, porque evidentemente yo decidí que eso no lo quería más. Pero oye, tú puedes decidir: esto me conviene, esto es lo que yo quiero, por el motivo que sea, pero yo ahora estoy fortalecida, sé que estoy aquí, aguantaré X tiempo, o para siempre, o me voy pasado mañana. Eso ya es decisión tuya. Pero sí es importante que sepas que solo tenemos una vida, y es la vida que vivimos cuando nos damos cuenta que realmente solo tenemos una vida. Y que el amor de pareja es una elección. Vivir en pareja es una elección. Nadie te obliga a vivir en pareja. Y vivir en pareja es un lugar de crecimiento personal. Es un lugar en el que los dos somos un equipo y en el que los dos formamos un camino conjunto. Pero dentro de ese eros, ese ágape y esa filia, que son los pilares básicos, y esa confianza plena, que son los pilares básicos de una relación de pareja sana. Y es que me lo escuchas por activa y por pasiva. La relación de pareja sana existe, claro que existe, pero para eso tenemos que sanar primero nosotros, nosotras, y tener una relación sana con nosotras mismas y con nosotros mismos. Y te digo una cosa, una vez que consigues esa relación sana, que te miras al espejo y dices: hey, tú molas, ¡guau! Es que conoces a tantísima gente que está en la misma onda que tú, que está con esa misma energía que tú, que es maravillosa. Así que por eso nació Psicoesencia de Mujer, para poder ayudarte si lo necesitas y para conseguir e informar a todo el mundo que el amor de pareja sana existe. Muchas gracias por estar ahí detrás y escuchar este episodio, pero antes de marcharte te doy el primer paso para que puedas empezar ya con tu cambio. ¿Y cuál es? Pues solicitar una sesión conmigo en el enlace que te dejo en comentarios de este episodio. Y además ahora ya tienes disponible un nuevo servicio en el que a través de WhatsApp te voy a dar respuesta a través de un audio a esa pregunta y a esa duda que ahora mismo entran en bucle todo el día en tu cabeza. Así que ahí tienes ese primer paso. Ya no hay excusas para empezar con ese cambio, para tener una relación de pareja sana y sobre todo la más importante, la tuya contigo misma y contigo mismo. Un abrazo enorme y de nuevo gracias por escuchar este episodio. Nos escuchamos en el siguiente.